Después, en este caso del derrocamiento del primer grupo insurgente, en este caso, y bueno, te estarás preguntando por qué se le dice insurgente. Insurgente en este caso proviene del verbo insurge en ese sentido, y en el cual nos dice que es rebelarse. Por lo tanto, un insurgente es aquella persona que se rebela o se pone en contra de él, de algo, en ese sentido del actual gobierno en el cual ellos estaban desempeñando bajo la corona española. Y bueno, una vez que en este caso fusilan a Miguel Hidalgo, lo que pasa es que surgen en este caso otro tipo de figuras emblemáticas y una de ellas es López Rayón, que en agosto de 1811 se instala en, si te acuerdas, en la Suprema Junta Gubernativa de América. Y sobre todo a partir de este tipo de ideales se empieza a formar una imprenta para hacer propaganda sobre la libertad y sobre todo en este caso envía a un agente a Estados Unidos para que les preste en este caso su ayuda, porque recuerda que ellos se habían independizado y a partir de estos ideales que los estadounidenses ellos promovieron, pues bueno, quieren hacer algo similar a ellos. Y sobre todo en ese sentido es cuando sale aquí una figura importante que se llama José María Morelos y Pavón, quien realmente en este caso era un arriero y por lo tanto atendía las necesidades de aquellas personas que estaban bajo malas condiciones y sobre todo iba también a contar con apoyo de otro tipo de asociaciones o más bien de personas. Una fue en este caso con los denominados Guadalupes y sobre todo que también iba a ser en conjunto un grupo con Ignacio López Rayón. Y bueno, a diferencia en este caso de Hidalgo, en este caso José María Morelos y Pavón sí tenía una intuición familiar, sin embargo también logró en este caso reunir un pequeño grupo de militares, pero que realmente era disciplinado y sobre todo en ese sentido que era entrenado y que sabían tácticas y cómo luchar, ¿no? Y sobre todo también tuvo diferentes tipos de colaboradores, en el cual fue Mariano Matamoros, el cura, y en este caso hacendado Emergildo Galeana, además también de diferentes tipos de otros como Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, que también eran oficiales y que también sabían de este tipo de rencillas o cómo luchar. También en ese sentido también era muy listo y era muy dos al momento de realizar cierto tipo de estrategias, lo que le permitió también hacer campañas por diferentes tipos de lugares de México. Fue el sur y así apoderarse de Chipalcingo, Tixtla, Chilapas, Tazo, Ixucar y Cuau. Y bueno, respecto a los ideales en este caso de la lucha de independencia, él pensaba o estaba en este caso en desacuerdo con Ignacio López Rayón, quien decía en este caso que él, eh, que las riendas en este caso del país tenían que ser dadas a través de un monarca y que este monarca en ese sentido, bueno, que iba a gobernar. Sin embargo, en ese sentido, para Morelos no, lo que buscaba realmente era una independencia, un nuevo cambio de sistema, en el cual, en ese sentido, bueno, decidieron en ese sentido, o por lo tanto, en el lugar de 14 de septiembre de 1803 en Chipalcingo, el actual de Morelos presentó un discurso Sentimientos de la Nación que resumía un ideario político en el cual buscaba como tal una independencia en el cual no hubiera justicias, en el cual fuera soberana y que realmente todos pudieran gozar de él. Es decir, si te fijas también aquí entra en conflicto cómo este tipo de ideales o los insurgentes a veces no se ponían de acuerdo y eso también causaba conflictos sobre el andar de ese tipo de nuevos nuevos movimientos, ¿no? Si bien por una parte ahora está López Rayón y también por una parte está Morelos. Sin embargo, una parte en ese sentido, bueno, tenemos conocimientos, empezaron a hacer propagandas y otra de las cosas en ese sentido que eran muy diferentes eran los ideales, ¿no? Por una parte, este Morelos luchaba por una parte independentista completamente fuera de lo que antes estaba establecido, mientras tanto López Rayón quería en este caso, en ese sentido, tomar algo de lo que ya estaba y ahora modificarlo. Y es lo que también en ese sentido, bueno, quiero que veas que dentro de la historia no es que como tal el movimiento de independencia todos estuvieran de acuerdo, que todos estuvieran en hacer esto, sino que dentro de ellos también había diferentes tipos de rencillas, lo que causaba que también este tipo de acontecimientos no sea fácil a veces en este caso de explicar, porque bajo de eso hay un contexto en el cual se tienen que tener este tipo de ideas. Pero bueno, a grandes rasgos en ese sentido, los insurgentes seguían manteniendo en estos ideales de liberación respecto al sistema actual en el cual estaban viviendo. Sin embargo, en ese sentido, bueno, llega el fusionamiento de Pavón, en el sentido de que, bueno, a partir en este caso, que es el 5 de noviembre de 1815, Morelos en este caso cae prisionero, es trasladado a la adquisición de la Ciudad de México y posteriormente en ese caso sometido a doble juicio eclesiástico inquisitorial en San Cristóbal de Catepec y el 22 de diciembre de 1815
fue más evolucionado y se dice que fue el hombre más extraordinario que había producido la revolución, al decir el historiador Lucas Alamán. Esto debido porque, bueno, empezó propiamente lo que buscaba era retomar el movimiento insurgente. Pero si te fijas, este movimiento insurgente que empezó a generar este Pavón, lo que hacía era es que, bueno, vamos a luchar, pero no es luchar por luchar, sino que tiene que tener ideales. Es por eso que realmente, como se dijo en una cierta fecha, que fue los sentimientos de la nación, era lo que buscaban, ¿no? Realmente había un documento donde, bueno, después de hacer la guerra, iban a pasar esta serie de acontecimientos por las cuales ahora la sociedad iba a tener esos nuevos tipos de orden y por los cuales en este caso todos podíamos gozar, ¿no? En comparación, como también te lo había eh, dicho, de Miguel Hidalgo, que lo que buscaba era así, bueno, guerra, pero ahora ¿por qué la hacemos, no? Y ahora bien, en este caso, Pavón es por eso que se le toma como extraordinario, porque en este caso ordenado, era sobre todo en este caso buscaba un sentido a ese tipo de peleas que realmente quieren realizar y sobre todo la justificaba a través de un documento que hablara qué se iba a hacer después. Y bueno, continuaron los insurgentes, sí, continuaron en diferentes tipos de grupos dispersos a lo largo de la ciudad, en la cual, bueno, siguen luchando y sobre todo en este caso habían sido este, tomados en cuenta. Sin embargo, aquí también se da una parte importante que, bueno, estos tipos de movimientos que eran encabezados por diferentes tipos de personas y que realmente en ese sentido siguen siendo los mismos ideales, es cuando se empieza en este caso a segregar ese tipo de movimientos. Si bien luchaban por los ideales, pero no había como tal una cabecilla que les dijera cómo actuar, qué realizar y sobre todo en este caso cómo conjuntarse para que el movimiento realmente tuviera validez y no solo estuvieran luchando con, en este caso, aisladas. Y bueno, como bien te decía, a finales de 1817 esto quedó como a meros núcleos aislados que realmente no tenían sentido. Sin embargo, también una de las causas que el movimiento dejó de ser muy importante, en este caso la insurgencia, fue debido a que las personas estaban cansadas a constante tipo de guerras, a que realmente no podían obtener nada, y sobre todo en ese sentido, a las muertes que esto representaba y sobre todo que no hubiera riquezas en ese sentido para poder vivir una vida de manera cómoda. Es una de las principales también. Bueno, primero fue el derrocamiento de sus líderes. Posteriormente, en ese sentido, que cada quien estaba luchando por su cuenta, lo que causó que realmente fueran guerrillas aisladas sin sentido. Posteriormente, lo que causaba era todo el desagrado que consigo traía la independencia, ¿no? Porque una guerra trae consigo, pues, muertes, se trae en este caso desabastecimiento de algunos recursos, también en ese sentido trae carencias, porque realmente las edificaciones en ese sentido, pues, caen debido a las guerras. Y realmente esto era lo que estaba en ese momento. Sin embargo, no quedó ahí el movimiento insurgente y es cuando en este caso vamos a conocer también a un miembro emblemático en ese sentido, también de los insurgentes y que posteriormente llevaría en este caso al éxito, o se suele decir al éxito, estos ideales que ya se vienen cocinando desde antes. Y es aquí cuando te bien decía que entraba una figura importante que es Agustín de Iturbide, pero ojo con esto. Primero Agustín de Iturbide en ese sentido era un soldado que también lo mandaron a luchar contra los insurgentes y uno de los insurgentes también más importantes y trascendentes que seguía en ese sentido llegando a este movimiento era en este caso Vicente Guerrero. Y bueno, en este caso lo que era Vicente de Guerrero, bueno, lo que quería hacer seguía luchando conforme a estos tipos de ideales y sobre todo en ese sentido. eh, Seguían esta disputa. Sin embargo, aquí también entra algo muy interesante que Agustín de Iturbide ve que realmente, bueno, lo mandan a oponerse a Vicente Guerrero y sobre todo a terminar con ese régimen de insurgentes. Sin embargo, Vicente de Guerrero dice que o él empieza a pensar un plan mucho más diferente. En vez de combatir, lo que hace es decir, bueno, creo que mejor me les voy a unir y que hay que entablar un diálogo para, en este caso, todos podamos llegar a un mutuo acuerdo, porque realmente constantemente nos estamos matando y realmente no vamos a conseguir eso. Y sí dice que también por su parte Vicente Guerrero estaba viendo como las consecuencias de todas estas guerras que estaban llevando a cabo, que realmente no era nada bueno y hasta dónde los llevarían en esta situación, ¿no? Y realmente pensó que realmente la única forma de llevar a cabo la independencia, sobre todo la paz dentro de estos conflictos que se estaban dando, era más bien llegar a un mutuo acuerdo, en este caso con las personas que estaban contrarios a ellos. Y bueno, no se sabe con exactitud cuándo fue la entrevista entre unos y otros, pero es cuando se forma el ejército trigarante, es decir, que se unen tanto los insurgentes como en este caso l- los, eh, los aliados de la corona española para reunirse y formar un solo ejército. Y es cuando realmente en este caso se establece la bandera, en la cual hay
los colores de verde, blanco y rojo, los cuales simbolizan unidad, religión e independencia, los cuales realmente aceptaban la independencia en ese sentido de los insurgentes, también la religión como una parte primordial en la cual ellos se tenían que guiar, o más bien, que la religión también seguía formando una actividad importante por lo que les decía en este caso los ciudadanos que debían hacer y cómo debían actuar, y por otro la unidad, ¿no? Que en ese sentido podían convivir los dos, tanto el ejército en este caso de los insurgentes, tanto como los de la corona, para realizar un nuevo tipo de independencia, es decir, un nuevo tipo de sistema que realmente regenera y beneficiara a quien en este caso estuviera viviendo en él. Y es por eso que en este caso, el 24 de febrero de 1800, en este caso 21, se hace el plan de Iguala, en el cual recogían cierto tipo de anhelos, como los de la representación de los criollos de 1808, lo de igualdad e independencia de los insurgentes, y las libertades de mina y la promesa de unión para los españoles residentes en Nueva España. Es decir, todos en conjunto se pudieron poner de acuerdo para convivir de una manera igual. Por una parte, los criollos iban a tener relevancia e importancia. Y sobre todo también, en este caso, se iban a respetar los ideales de igualdad e independencia de los insurgentes y por lo tanto también la independencia de las medidas y las promesas para que los españoles en este caso pudieran residir en la Nueva España. Es decir, todos se pusieron de acuerdo y todos en este caso pudieron convivir en paz. A partir de una unión entre los ejércitos tanto de unos y otros, lo que hizo que se formara el ejército trigarante. Y es la bandera en ese sentido que se hizo a partir de la idea de los ejércitos garantes. Y se le dice garante por los, en este caso, los tres acuerdos o los tres garantías en ese sentido que prometían unidad, religión e independencia que eran mostradas a través de su bandera. Y bueno, en ese sentido lo que buscaban era reconocer la independencia. Por lo tanto, en este caso, el plan que se hizo, que fue, si bien lo recuerdas, fue el plan de Iguala, lo que hizo es que se reconociera de manera inmediata en ese sentido la independencia y por lo tanto se aceleró entre junio y los militares estaban en este caso concentrados a que en este caso las personas que o los simpatizantes y las personas que en este caso estaban a cargo de los poderes realmente fueran aquellas que estuvieran de acuerdo en estos principios autonomistas, que quiere decir que realmente se independizaran de lo que ya está y que realmente estaban a través de una serie de acuerdos o firmación de ellos para que realmente se establecieran lo que se iban a realizar. Es decir, a través de este plan de igual lo que buscaban era promover personas que estuvieran en los cargos políticos, que estuvieran de acuerdo en los ideales de esto, igualdad, en ese sentido, unidad y sobre todo religión, que era lo que buscaban a través de esta bandera y lo que buscaba reflejar a partir de este ejército de garante. Y bueno, a través de una serie de luchas, a través de discusiones, esto causa consigo que entren en la entrada triunfal el 27 de septiembre de 1822 el ejército trigarante, al mando de Iturbide, y en este caso los festejos fueron grandiosos y que realmente en este caso se celebraba la independencia y que realmente fue Iturbide, aunque si bien lo recordarás, Iturbide pues no era su principal preocupación esto, ¿no? Pero realmente también como criollo y también como una persona inteligente vio en este movimiento que dice, bueno, realmente, si los criollos lo que estamos buscando es autonomía y que realmente en este caso también se nos dé voz y voto, pues creo que hay que aprovechar esa oportunidad al momento, ¿no? Primero lo mandan a pelear, pero se da cuenta de que eso tampoco va a jalar, lo único que va a causar son más muertes, más retraso en cuestión de ponerse de acuerdo y dice, bueno, creo que la única vía por la cual realmente esto se puede hacer interesante y realmente se puede reunir los ideales es a través de este plan de Iguala, en el cual hacemos una bandera, todos estamos en este caso en conjunto, lo que nos lleva en este caso a establecer otro tipo de consideraciones, es decir, poner en el poder a personas que realmente estén de acuerdo con nosotros. Eso va a llevar un poco de tiempo, pero al final de cuentas lo vamos a conseguir y es por eso que el 27 de septiembre de 1821 es cuando entra el ejército trigarante y por lo tanto se festeja como tal la independencia y la unión de ese tipo de ejércitos que viene siendo el ejército trigarante. Y bueno, en este caso, una vez que se une el ejército trigarante, entonces entra en cómo realmente que impone su poder y que más bien no de imponer, sino que estaban de acuerdo en conjunto con este nuevo tipo de ideales. Ahora bien, ¿qué sucede? Pues bueno, en 1821 comenzó ahora sí la reconstrucción como tal del país. Y lo que en ese sentido, pues había ciertos inconvenientes. Estaba bajo un territorio incomunicado y sobre todo inmenso en el cual había completamente una población diezmada, es decir, consecuencias de la guerra, había pobrezas, había hambruna y sobre todo realmente no se tenía lo necesario otra vez para levantar como tal un país. Y sin embargo también otra vez se tenía una de las cuestiones muy interesantes. Siguen estando
los padres, en este caso el cristianismo, pero también estaba consigo ahora los criollos. Pero recuerda que en este caso los criollos idealistas o independentistas ya no estaban ahí, ya sea que los hubieran asesinado o que realmente, bueno, la mayoría de ellos fueron asesinados o que realmente no formaran parte del movimiento. Y sin embargo, bueno, se decide que en 1800, en este caso, bueno, que en 1800 sí eran los criollos cuando realmente estaban y se empezó este movimiento de la revolución. Sin embargo, una vez que no estaban en ese sentido los que empezaron el movimiento, realmente estaba una población diezmada, lo que se empezó a realizar o lo que se tomó por hacer fue en este caso seguir a la monarquía. ¿Y quién iba a ser ese monarca? Pues probablemente Iturbide. Y en este caso también Iturbide con Juan O'Donoghue, en este caso firmó los tratados de Córdoba, en los cuales se proponía lo siguiente. Esta América se reconocerá por nación soberana e independiente y se le llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano. El gobierno del imperio será monárquico, constitucional y moderado. Es decir, aquí ya propiamente se le empieza a llamar México el imperio mexicano y sobre todo también se dice monárquico, es decir, que un monarca lo va a gobernar, en este caso un rey, que va a ser constitucional con base en caso un documento, una serie de reglas que se le va a dictar y también va a ser moderado, es decir, realmente va a haber un monarca, va a haber un rey, pero no quiere decir que ese rey tenga todo el poder absoluto, sino que va a haber una serie de personas que también lo va a estar en este caso ayudando a tomar las decisiones. Y bueno, es cuando el 21, en este caso de 1822, también Iturbide fue coronado, y en este caso en la Catedral Metropolitana, y sobre todo también juró defender la religión y respetar la Constitución, en este caso que redactaría el Congreso, que en este caso iba a formar también parte para tomar las decisiones. Y el 21, en este caso de coronación, también se hizo una pequeña fiesta en ese sentido, sin embargo con la escasez, pero que realmente, como bien dicen, las risas nos faltaron en cuestión de eso. Y bueno, hubo descontento en este caso por no realizar una república. Recuerda que en este caso la república va encaminada a que realmente el pueblo escoja realmente lo que para ella le es pertinente, sobre todo que ellas tengan las decisiones, sino que realmente unas personas se impongan, ¿no? Que realmente era lo que se quería conseguir con base a estas nuevas ideas de la independencia. Sin embargo, una vez que termina se ve Iturbide junto con las personas que están ahí, que realmente esto no es lo óptimo porque está en una población bastante diezmada y que realmente eso no funcionaría, ¿no? Sin embargo, hubo varios descontentos y es cuando empiezan aquí a surgir los inconvenientes de Iturbide, porque en ese sentido, bueno, el país estaba endeudado y que realmente en ese sentido no tenía nada. Sin embargo, Iturbide en esto para calmar en ese sentido estas inconvenientes, pues empieza a pedir préstamos forzosos entre comerciantes y propietarios, lo que causó un gran descontento y en este caso algunos de los que vienen siendo como más bien, alguien del Congreso pues se le opone. ¿Y qué pasa con Iturbide? Pues bueno, empieza en este caso a encarcelar a aquellas personas que no estén de acuerdo para en ese sentido dar paso o lo que viene siendo a su derrocamiento, ¿no? Y sobre todo a estas malas prácticas que lo llevó en ese sentido a terminar con su monarquía. Y bueno, en este caso, mientras Iturbide realmente pedía préstamos y se dice que realmente vivió una vida ostentosa y que realmente gastaba este dinero en vez de para el pueblo, realmente gozaba el dinero del pueblo para él. Bueno, aquí también surge un nuevo, en ese sentido, personaje importante que es Antonio López de Santa Anna, que a través del descontento del pueblo empieza a ver que esta es una oportunidad para levantarse en armas y sobre todo que también es un oficial veracruzano, el cual en este caso no deja la oportunidad para ascender y dicen que el 2 de diciembre, en este caso, en 1802, se pronunció por la República, es decir, realmente denuncia los malos tratos en este caso de que estaba haciendo Iturbide, en este sentido, todo lo que estaba derrochando y sobre todo ahora forma parte a darle la guerra, en este caso, a imponerle la guerra o oponerse a lo que estaba poniendo Iturbide para realmente establecer otro tipo de gobierno, o más bien no establecer otro tipo de gobierno, sino lo que buscaba era denunciar aquello que era injusto, pero más principalmente para formar parte, o más bien lo que quería Santana, como todo lo que hemos visto de los criollos en ese sentido, pues era en ese sentido formar o darse un estatus dentro de esto que hoy se conoce como México, porque bien recuerda, ya era en este caso el Imperio Mexicano. Y si bien cada uno de ellos, o a su manera, lo que buscaban era darse poder y sobre todo aprovechar las circunstancias en las cuales estaba inmiscuido el país.